sigue la desaceleración de la inflación y la inflación de octubre es de 2,7%. Ese es el dato del INDEC del mes pasado. Fue menor a lo esperado, ¿no? Es así. Los precios se acumularon un 107% en lo que va del año. Y vamos a conversar con Claudio Caprarulo, que es director de la consultora analítica. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué difícil decir tu apellido, perdón. No sé No hay si lo dije problema. bien o no. Es Caprarulo, sí, suele pasar, es medio trabalengua. Caprarulo, muy bien. Claudio Caprarulo. Claudio, se esperaba una inflación menor. Nosotros hablábamos hoy que está bien, buenísimo, la inflación está bajando, pero los salarios siguen sin alcanzar, porque por ahí bajan alimentos. El tema de los alimentos va bajando, pero seguimos con los servicios altos, la educación, la salud, y eso hace que todavía nuestros salarios no lleguen. El tema no llegó a fin de mes sigue estando. Sí, a ver, un poco para desmenuzar, ¿no? Como vos bien mencionabas, la inflación de 2,7% en octubre fue un dato un poco mejor a lo que esperábamos, y en parte está explicado por una leve suba de alimentos y bebidas no alcohólicas, que fue apenas 1,2%, explicado sobre todo por lo que pasó con la carne, ¿no? La carne en el mes de octubre apenas tuvo una variación inferior al 1% Claro. mensual, y que las verduras cayeron, ¿no? Y juegan siempre cuestiones estacionales en todo lo que es frutas y verduras. En un momento las Ahora, verduras eran incomprables. sí, eso suele pasar mucho, como depende obviamente de factores climáticos y de la temporada. Es lo que conocemos como precios con estacionalidad, ¿no? Un mes pueden bajar, y también cuando uno revisa, por ejemplo, lo que pasó en octubre, tuviste algunas verduras que tuvieron incrementos muy fuertes. Por eso se suele mirar mucho la inflación núcleo, que en este caso fue de casi 3%, 2,9%. Ahora, también cuando nosotros miramos otros ítems, como decías vos, de la inflación, por ejemplo, lo que vemos es que hubo un fuerte aumento de las prepagas, ¿no? De casi Sí, 7% en el claro. mes. Entonces, muchas veces lo que vemos, sobre todo en los consumos de clase media, es que uno dice, bueno, está bien, siento, voy al supermercado y por ahí me cuesta menos comprar carne de lo que pasó hace 2 meses, pero por otro lado, esa recuperación más que me la compensa el fuerte aumento que tiene la prepaga, sobre todo, ¿no? Cuando lo que pasa con los jubilados y el peso que tiene muchas veces eso para la clase media. Ahora, hoy también hubo otra buena noticia para el gobierno, que es que en septiembre el salario registrado, ¿no? Aumentó, aunque muy levemente, ¿sí? O sea, sigue aumentando el salario registrado, pero lo hace cada vez a una menor tasa, y seguramente, al menos con lo que el dato que conocemos ahora de octubre, haya seguido al menos aumentando levemente, o no haya caído nuevamente en el mes pasado. El problema es que toda esta mejora, que claramente se está viendo en los números de la economía, se dan sobre un fuerte ajuste que hubo a principio de año, ¿no? Otra cosa que me parece interesante mencionar es, con el dato de inflación de octubre ya sabemos cómo van a terminar las jubilaciones este año, porque recordemos que se ajustan siempre por la inflación que hubo 2 meses antes. Entonces, para el ajuste de la inflación, las jubilaciones de diciembre, necesitábamos conocer el dato de la inflación de octubre. Ahora, ¿qué pasa? La jubilación que no recibe bonos va a haber aumentado también en diciembre respecto a diciembre del año pasado. Ahora, el problema es cuando nosotros miramos lo que pasó con el acumulado de todo el año, considerando la fuerte caída que tuvieron en los primeros meses, y vemos que hay una caída casi del 20%. Para Porque las vos sentís, jubilaciones. claro, para las jubilaciones, que no las que cobran el bono, que son la mínima, ¿no? Sí, Casi sí, del sí. 20%. Entonces vos sentís una mejora relativa en los últimos meses, pero seguro tu consumo va a ser menor al que tenías hace un año. Digamos que la construcción, por ejemplo, que está totalmente planchada, afecta también, como es una de las actividades que más afecta a la reducción de empleo, ¿no? En ese sentido, y lo pongo como ejemplo, es otro de los factores que están sobrevolando, ¿no? La falta de posibilidades de empleo. Sí, lo que vemos, Mariana, es principalmente una economía que empieza a ser muy heterogénea, ¿no? Porque, no sé, yo antes mencionaba lo que estaba pasando con el salario privado, y seguramente hay mucha gente que es un trabajador no formal, en otras palabras, que está en negro, que no se le realizan aportes,
¿quién me va a decir, bueno, Claudio, por los últimos meses mi ingreso no refleja ese aumento que decís vos? Y claro, porque la economía, con un año de recesión, lo que nos muestra es que hay sectores que empiezan a mostrar ciertas mejoras y hay otros que siguen con caídas o con mejoras todavía imperceptibles. Y dentro de esa heterogeneidad, no solo es una heterogeneidad que podríamos decir en los indicadores sociales, como de salarios, de pobreza, etcétera, sino también productiva. Y una parte muy importante del ajuste de este año se dio en la construcción, traccionado tanto, por un lado, en el sector público, porque se frenó casi absolutamente la obra pública, y en el sector privado, porque lo que estamos viendo es que producto de la apreciación cambiaria de que la Argentina está más cara en dólares, empiezan a aumentar mucho los costos de la construcción privada. Entonces eso claramente le pone un límite a la recuperación del sector. ¿Qué tal, Claudio? Viviana te saluda, ¿cómo estás? Ayúdame a entender esto, que la inflación de octubre sea del 2,7%, ¿significa que se está acomodando la economía? Y en todo caso, de ser así, ¿qué le pasa que en mi bolsillo no lo siente a este acomodamiento? Bueno, quiero decir que, a ver, es una buena noticia, sobre todo porque el 2,7 sigue siendo un número muy importante, ¿no? Sigue siendo una inflación alta, pero lo que vemos es que se desacelera, ¿no? Que viene cayendo, y si queremos podemos tomar de comparación, recordemos que en diciembre, cuando el gobierno devalúa, lleva la inflación a casi un 26% mensual. Sí. Bueno, vamos a cerrar el año en inflación en torno al 2,5%, entonces es un buen indicador. Y como decíamos antes, ¿por qué tu bolsillo no lo siente? Hay dos efectos. Por un lado, porque hay una modificación en la canasta de consumo. ¿Sí? Quiere decir que, por ejemplo, vos hace un año por ahí gastabas más plata en salir a comer afuera o en ciertos consumos y gastabas menos en lo que pagabas de la boleta de luz y de gas. Exacto. Bueno, hoy en día lo que estamos viendo, por ejemplo, con la prepaga, hoy en día lo que estamos viendo es que hay una modificación en las canastas de consumo y se tiene que dedicar más gasto a pagar la tarifa de servicios públicos o, por ejemplo, de la medicina privada. Bueno, eso seguramente hace que vos no notes, por ejemplo, como decíamos antes, claro, que este menor aumento en el precio de los alimentos se refleje en que vos digas, bueno, este mes sí puedo ahorrar y me puedo dar un gusto, o modificar y decir, bueno, voy a comer una vez más afuera. Bien. Hoy hablábamos acá en la mesa de algo que tiene que ver que con la baja de inflación aparece como un shock de realismo, ¿no? Cada uno sabe y ve claramente dónde está parado, porque, bueno, dice, se deja, digamos, de abrumar por esta inflación y se da cuenta que de todas maneras, aunque baje la inflación, está parado en un lugar que quizás no es el que creía que estaba parado, ¿no? Como que hay una especie de realismo. Sobre todo por el tema del salario, ¿no? Que lo estuvimos hablando en toda esta conversación. Ahora, mi pregunta es si esto puede llegar a cambiar de acá a las próximas elecciones o si puede ser un factor que influya en el voto. Bueno, a ver, como economista lo primero es, uno dice, bueno, la economía del 2025 va a ser muy diferente a la que tenemos hoy en día. Mira, pensemos un escenario positivo. Pensemos un escenario positivo en el cual el gobierno logra sostener este sendero decreciente en la inflación y todos empezamos a saber lo que es manejarse en una economía con más estabilidad, que creo que parte del apoyo que recibe el gobierno en estos meses es porque uno dice, bueno, hay mayor estabilidad, en tanto no estoy discutiendo inflación del 12% mensual, sino con el 2, con el 3 uno empieza a sentir que puede empezar a proyectar un poco más. Ahí se abren varios interrogantes. Por un lado decir esto va a generar mayor inversión, esto va a hacer que las empresas con esta mayor estabilidad sientan que pueden volcar más recursos en la economía argentina, y ahí yo no creo que vaya a haber un gran cambio el año que viene, sacando de lado lo que decíamos antes, ¿no? Ciertos sectores productivos, como va a ser, y ya lo estamos viendo en los números, lo que es la minería, lo que es todo el sector de hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, si miramos lo que pasa con Neuquén, es una provincia que está creciendo mucho, crecen los puestos de trabajo del sector privado registrado, crecen fuertemente sus exportaciones, bueno, porque hay algo muy puntual relacionado obviamente con la extracción y distribución de energía. Ahora, la construcción el año que viene difícilmente puede aumentar fuerte porque el gobierno tiene que seguir mostrando números fiscales superavitarios. Claro. Entonces, si sos un trabajador de la construcción, una empresa que hacía obra pública y el año que viene seguramente tu condición no se va a modificar.
Entonces me parece que se va a seguir profundizando y sosteniendo este nuevo régimen macroeconómico con los ganadores y perdedores que vimos hasta ahora. Ahí, mira, estaba leyendo que Luis Caputo, estuvo en la conferencia anual de Fiel, le pidió a los empresarios, a los inversores, a los economistas que estaban presentes que confíen, y habló del cepo. Dijo que expresó que proyecta una salida para el año próximo. Nadie puede dudar, dice, que hoy estamos en el mejor momento en términos de salir del cepo. Y enumeró algunos factores, bueno, que explican la situación actual. ¿Es esa salida del cepo algo que va a delimitar este cambio en la economía del próximo año? Bueno, sí, a ver, la salida del cepo sería una muy buena noticia para el gobierno, creo que terminaría de desandar una de las cuentas pendientes que tiene, sobre todo con el sector productivo, y cuando nosotros pensamos de que tienen que entrar nuevas inversiones, ¿no? Decíamos antes, bueno, para que esto empiece a caminar tienen que haber inversiones, pero para que tienen que haber inversiones seguramente las empresas, sobre todo del exterior, dicen, bueno, yo quiero invertir plata sabiendo que la voy a poder sacar de la Argentina más adelante, ¿no? Más allá de los proyectos del REI que tenían una excepción. Ahora, salir del cepo, y por eso el gobierno hasta ahora no lo hizo, implica seguramente un aumento en el tipo de cambio, ¿sí? Implica un salto porque es tratar de equilibrar la oferta y la demanda de dólares. Sí. Hoy estamos más cerca, sí, estamos más cerca de salir del cepo, las condiciones son mejores de las que eran hace 3 meses, entre otras cuestiones por el blanqueo de capitales, ¿no? Este fuerte ingreso y este mayor aumento de la oferta de dólares. 20.000 millones, ¿no? Sí, de eso de billetes, ¿no? De billetes, sí. Y después, por otro lado, también porque el agro está haciendo una muy buena liquidación para meses que suelen ser más bajos, como por ejemplo en agosto, septiembre y octubre. Entonces, todo eso le dio al gobierno transitoriamente un fuerte aumento en la oferta de dólares que hace, como dijo el ministro Caputo, que esté en mejores condiciones para plantear una salida del cepo. Seguramente, si lo hacen, también lo hacen en el marco de un nuevo arreglo de acuerdo con el FMI, va a generar todavía mayor estabilidad, al menos en los indicadores financieros, sin que eso implique una mejora en el corto plazo, lo que decíamos antes, ¿no? En muchos sectores que vienen muy golpeados y que sobre todo están muy relacionados con el mercado interno, con el poder de compra de las jubilaciones, con el poder de compra de los trabajadores, con la inversión en la obra pública, etcétera. Para nosotros el año que viene, entonces, dice que va a seguir creciendo al 5% o más la economía. Y hablan de un superávit financiero muy importante y de baja de impuestos. Bueno, obviamente es lógico que el ministro plantee un escenario muy optimista, ¿no? Son todos anuncios muy marketineros, ¿no? Claro. Que nos tiene acostumbrados también el gobierno. Sí, es verdad. 5% que ¿Pero dice, cumple o no cumple? Bueno, con algunas cosas cumple, con otras cosas no cumple, ¿no? Como le pasa a todos los gobiernos, y suelen ser muy optimistas muchas veces agarrando un dato de la realidad y extrapolándolo hacia el futuro. Claro. Que está relacionado mucho con el marketing y con la comunicación política, pero más allá de eso, lo que sí le podemos decir es que el 5% que dice el ministro es también el que proyecta el FMI. Ahora, para que eso se termine materializando, todavía la economía, si bien estamos notando mejoras en muchos indicadores, todavía falta mucho, falta ver cómo se resuelve la salida del cepo cambiario, cómo se resuelve el fuerte atraso que tiene la cotización del dólar, que genera, por ejemplo, y lo estamos viendo en los números, un desbalance en el turismo, ¿no? Claro. Le sale más barato a un argentino irse este verano a veranear a Brasil que hacerlo en la costa atlántica. Bueno, eso tiene un impacto porque demanda que se vayan más dólares de la Argentina por turismo de lo que entra. Bueno, entonces hay determinados desequilibrios que dicen, bueno, esta situación no está resuelta, están más encaminadas que antes, pero todavía falta. Claro, ahí está el dólar tarjeta, por ejemplo, ¿no? Que va a bajar el dólar tarjeta y eso no le conviene al gobierno. Claro, bueno, ahí eso es otro de los interrogantes. Bueno, una vez que se termine el nuestro país a fin de año, ¿cómo lo va a resolver? Claro. Porque si realmente no hace nada y genera una sobreapreciación cambiaria del tipo de cambio, para las cuentas del Banco Central va a ser muy complejo pasar el verano si es más barato de vuelta, si se profundiza que sea todavía más barato irse al exterior que hacer consumos en nuestro país. Bueno, en conclusión, hagamos una conclusión. La baja de la inflación es una buena noticia, pero todavía faltan seguir ajustando la economía, seguir reactivando la economía con un montón de medidas que todavía no se sabe si se van a poder ir tomando.
Sí, falta darle sostenibilidad, ¿no? Eso. Porque gran parte de la caída de la inflación que estamos viendo obedece, por un lado, a un fuerte atraso cambiario, obedece también a una caída en el poder de compra de las jubilaciones y del salario, que se dio principalmente en los primeros meses del año. Entonces hay que ver cómo esto se vuelve sostenible. A favor del gobierno tampoco alguien podía pretender que este año iba a ser un año promisorio para la economía argentina, considerando cómo habíamos llegado a noviembre del año pasado, ¿no? Bueno, ahora la duda pendiente es si el gobierno logra que esto se vuelva de vuelta algo sostenible en el tiempo. Muchas gracias, Claudio. Buenísimo. Gracias por esta conversación súper interesante y muy clara. Ha sido un gusto, que tengan muy buenas tardes. Un gusto. Claudio Caprarulo, director de la consultora analítica, pasó por acá por Regreso CNN.